Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí tenemos la palabra de Dios. Ahí tenemos el libro de Dios, el testimonio de Dios, que es precisamente de donde estoy tomando este versículo. Y dice así, el mismo Dios hablando, tómelo en cuenta de esta manera. El mismo Dios hablando dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si Dios dice, no hay un hombre justo, uno solo, que haga el bien y nunca peque, entonces quiere decir que todo hombre es injusto y que todo hombre tiende hacia el pecado, que nace y se ve como una criatura inofensiva, inocente, pero que a medida que empieza a tener conciencia de este mundo, hay algo en él, hay algo en ella, que le mueve y le va encaminando por el camino de la maldad, por el camino del pecado, por el camino contrario a la voluntad de Dios. Ahora recuerde, esto es lo que Dios dice. En otras palabras, si Dios dice, no hay un hombre justo, no hay quien haga el bien, entonces lo que Dios está haciendo, que está acusando a la humanidad entera de ser injusta. Es decir, que desde que uno está en el vientre de la madre, ya viene con aquella inclinación al pecado. El salmista David dijo en el Salmo 51, en maldad, es decir, desde que estaba en el vientre de mi madre, ya la maldad estaba en mí. En maldad he sido formado. En pecado fui concebido desde el vientre de mi madre. Entonces tomemos en cuenta lo que dice Dios. Como le digo, Dios está declarando, Dios está asegurando que no hay un solo hombre justo. Y como ya le dije, el salmista David en el Salmo 51 dice, en maldad he sido formado. Desde que fui formado en el vientre de mi madre, ya la maldad venía en mí. En pecado fui concebido. En otras palabras, desde que fui concebido en el vientre de mi madre, ya el pecado venía adherido a mí. Ahora, gracias que es Dios el que está diciendo esto. Fíjese bien. Porque Dios tiene misericordia. Y no solamente vamos a descubrir la declaración de Dios, asegurando que no hay un hombre justo en la tierra. Gracias a Dios, fíjese bien, nosotros podemos descubrir algo especial en este día. Le decía, gracias que es Dios el que lo está diciendo. Porque aunque Él lo declara que no hay un hombre justo en la tierra, aunque Dios asegura que todos los hombres somos injustos desde que estamos en el vientre de la madre, sin embargo, Él no nos desecha, Él no nos manda la condenación, Él nos muestra la forma de poder aparecer justos delante de Él. Es precisamente la forma de evangelizar a una persona. Una vez más lo digo, si usted, hermano, hermana que conoce la palabra de Dios, quiere que sus familiares se conviertan a Cristo, quiere que sus compañeros de trabajo se conviertan a Cristo, quiere que sus vecinos se conviertan a Cristo, que sus amistades se conviertan a Cristo, por favor, no les eche en cara su religión.
No les diga tu religión no sirve para nada, tus líderes son falsos. No les diga estás viviendo en este vicio y si tú vives en este vicio no heredarás la vida eterna. No, hágale ver lo que Dios dice, como lo estamos haciendo en estos momentos. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Descubriendo la posición del hombre, fíjese bien, que ha nacido de Adán y Eva, porque desde el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, quedó en nosotros ya la naturaleza pecaminosa, impregnada en nosotros, es parte de nosotros. Por eso es que cada persona que es concebida en este mundo y que nace en este mundo, tiene que tirar, tiene que tender, tiene que inclinarse constantemente hacia el mal, nunca hacia el bien. ¿Por qué razón? Porque esa es su naturaleza, ya lo trae en sí. Y Dios lo dice aquí. Y si Dios lo dice, entonces es verdad. Una vez más lo leemos para poder pasar a otra escritura. Dios dice así, y esto lo está declarando Dios a través del rey Salomón. Y dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si Dios dice que no hay un solo hombre justo en la tierra que se incline al bien y vaya mejorando cada día, sino que es todo lo contrario, entonces esa es la verdad. Y que se nos quede claro, Dios está acusando al hombre que el hombre es injusto. Todos los hombres. Y aquí es donde vamos a ver algo más, ya no de el rey Salomón, sino de otro hombre, siervo de Dios, del siervo Job. Recuerde esto, Dios dice que no hay un hombre justo y lo dice a través de su siervo Salomón. Ahora Dios a través de Job dice así, en Job capítulo 15, versículos 15 y 16. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Aquí hay una declaración tremenda, porque acuérdese que a quien conocemos ahora en la Biblia como Satanás, como el diablo, no siempre fue así, sino que cuando fue creado por Dios, fue creado en inocencia, en perfección, pero por supuesto con libre albedrío, a manera que él podía hacer una decisión contraria, como al final lo hizo, de oponerse a Dios, de querer ser como Dios, y precisamente ahí podemos ver que en la misma gloria de Dios se produjo una rebelión. Por eso dice la palabra de Dios, Job capítulo 15 versículos 15 y 16. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Verso 16. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Yo quisiera leerle en otra Biblia para que podamos entender mejor. Y esta Biblia es la Biblia traducción en lenguaje actual. La Biblia traducción en lenguaje actual dice así, Job capítulo 15, versículos 15 y 16. Ante Dios nadie es puro ni inocente, ni aun los ángeles lo son. ¿Qué oportunidad tenemos los humanos si Dios ni en sus ángeles confía? Ahí podemos ver nosotros que en nuestro mundo, en esta tierra, Dios declara que no hay un solo hombre justo. Me refiero a que de los hombres y mujeres que hemos nacido de Adán y Eva en esa condición, no hay un solo hombre justo. Aquí no estoy incluyendo yo al cristiano,
porque el cristiano está justificado, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo y también de parte de Dios. Pero aquí estamos haciendo referencia 100% al hombre y a la mujer nacidos de Adán y Eva antes de que tengan esa relación con Cristo Jesús. Entonces lo que estamos descubriendo ahí es que Dios está declarando que en sí el hombre, desde Adán y Eva para acá, antes que se encuentren con Cristo, el hombre es injusto, el hombre es malvado, el hombre está en pecado y el hombre es reo de condenación eterna. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 10 hacia el 12. Ya escuchamos a Dios hablar a través del rey Salomón. Ya escuchamos a Dios hablar a través del siervo Job. Ahora escuchemos a Dios hablar a través del apóstol Pablo. Y es ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10 que dice así la Sagrada Escritura, en la Biblia Reina Valera: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Mire qué precioso. Dice la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo dice, la Escritura Santa dice que no hay justo, ni siquiera uno solo. Verso 11, Romanos 3:11, no hay quien entienda. Por supuesto, las cosas espirituales, el camino de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si eso dice la palabra de Dios, es la verdad. Que nadie de los descendientes de Adán y Eva tienden a buscar a Dios, sino que todos tienden al mal. Les gana el peso del pecado, de la naturaleza pecaminosa que traen en sí. Verso 12, Romanos 3:12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice Dios y lo dice a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está recordando o recurriendo a la Sagrada Escritura antigua, porque tiene un tema bien interesante aquí en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Y termina diciendo así la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 y en el versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se da cuenta cómo la palabra de Dios se va acomodando muy preciosamente. Y aquí en esta escritura, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, todos pecaron. Quiere decir, todos los hombres participaron del pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no alcanzan lugar en la gloria de Dios. Están desechados de la gloria de Dios por cuanto participaron del pecado. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, aquí en Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué entiende usted ahí cuando leemos esta versión? La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Yo lo veo de esta manera. Veo al hombre allá en el fango del pecado, allá en las profundidades de la condenación eterna, que no puede alcanzar los estándares establecidos por Dios para poder otorgarle la vida eterna. En otras palabras, veámonos alejados de Dios, veámonos sin la menor posibilidad de poder acercarnos a Dios, destituidos de la gloria de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de darnos cuenta
¿cuál es la condición del hombre? El hombre descendiente de Adán y Eva. El hombre antes que tenga un encuentro con Cristo Jesús. Esto es lo que con amor y con respeto debemos explicarle a las personas que no han conocido a Cristo. Una vez más les digo, hermanos, hermanas, tengan cuidado, porque hay muchos predicadores que son ignorantes al Espíritu Santo, son desobedientes al Espíritu Santo, y no son personas sabias espiritualmente hablando, sino que son personas que buscan ofender y que creen que dicen la verdad. Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque aquí la palabra de Dios nos enseña la posición normal, original del hombre, desde que el hombre desobedeció a Dios en Adán y Eva. De ahí para acá, la posición del hombre es alejados de Dios, destituidos de Dios, sin poder alcanzar de ninguna manera la gloria de Dios. Ahora, sin embargo, usted y yo no somos quienes hemos de enviar a esa gente al tormento eterno, porque nadie de esas personas nos ofendió a usted y a mí. Ahí quien podría decir que se quedarían por la eternidad alejados de Él es Dios, a quien ellos ofendieron. Pero vamos a ver qué dice Dios, a ver si ya el hombre no tiene ninguna posibilidad. Lo más importante aquí es descubrir cuál es la posición del hombre delante de Dios. Precisamente ese es el tema en este día. La posición del hombre delante de Dios. Y lo que tenemos que ver primeramente, cuál es la posición del hombre delante de Dios si el hombre no recibe por la fe el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que el hombre y la mujer en este mundo conozcan qué es lo que Cristo Jesús vino a hacer en esta tierra. Van a descubrir que es Dios el que lleva a cabo esta obra de reconciliación de los hombres con Él por medio del sacrificio que el mismo Dios llevó a cabo en la persona de Cristo Jesús. Es algo maravilloso, es algo glorioso. Por allá en 2 de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, en otras palabras, Dios se manifestó en forma de hombre para que en esa forma de hombre llevara a cabo un sacrificio y por medio de la fe en ese sacrificio los hombres puedan acercarse a Dios. Esto es glorioso, pero recuerde, nuestro punto en estos momentos es la posición del hombre que nació de Adán y Eva antes de entregarle su vida a Cristo Jesús. La situación es desesperante. La situación, mi hermano, es una tragedia terrible. Aquí lo dice la palabra de Dios. Recuerde Romanos capítulo 3, versículo 23, la última escritura que nosotros leímos. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la última escritura que le voy a leer, para que nos quedemos claros en la posición del hombre delante de Dios antes de creer en Cristo Jesús, es 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice así, 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, es necesario que nosotros, por la palabra de Dios que estamos leyendo, por el libro de Dios que estamos leyendo, nos demos cuenta cuál es nuestra posición delante de Dios si todavía no hemos creído en Cristo Jesús. Así es que, amigo, usted que me está escuchando, amiga, usted que me está escuchando o que me está mirando en estos momentos, si usted no le ha entregado su vida a Cristo Jesús,
si usted no ha creído que Cristo Jesús murió y resucitó por usted, si usted por la fe no ha recibido el sacrificio de Cristo Jesús, déjeme decirle, usted está en esa posición, la posición de destituidos de la gracia de Dios, alejados de Dios, en estado de condenación, pero como le digo, yo le estoy informando lo que dice la palabra de Dios. Si usted es católico, es católica, ahí en su Biblia, lo que yo le he leído, ahí está en su Biblia. Eso es lo que dice Dios. Pero no se inquiete, no se asuste. No vaya a decir, este hombre Rafael Rodríguez algo trae contra mí, me está maltratando, me está faltando al respeto. De ninguna manera. Solamente le he estado leyendo lo que dice Dios en mi Biblia y lo que dice Dios en su Biblia. Gracias a Dios, porque la gente católica tiene una Biblia también como la mía. Por supuesto, la tradujo otra persona diferente, no la misma persona de los originales. Sin embargo, el significado es el mismo. Así es que si usted es una persona religiosa, si es una persona católica o de otra religión, o si no es católica ni es de otra religión o de ninguna religión, pero usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces lea la palabra de Dios. Es Dios el que está diciendo esto. Desde un principio le dije, Dios habló a través del rey Salomón y dijo, no hay un hombre justo. Dios habló también a través del siervo Job y dijo, no hay un hombre justo. Dios habló a través del apóstol Pablo y dice, no hay un hombre justo. Y Dios habla a través del apóstol Juan y dice, no hay un hombre justo. Todos tienden al pecado y mientras que estén en esa posición, van rumbo a la condenación eterna, a permanecer por toda la eternidad alejados de Dios. Ahora, venga conmigo y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y aquí podemos nosotros sumarnos a el siervo Job, porque el siervo Job, en representación de toda la humanidad, hace una pregunta. Y aquí toda la humanidad debería de unirse al siervo Job. Me refiero a toda la humanidad que no ha creído en Cristo Jesús. Y dice así Job en el capítulo 25 del libro de Job y los versículos 4 al 6. Dice así: ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuánto menos el hombre que es un gusano. Oiga, qué tremendo está esto. Pero me llama la atención la pregunta de Job, como si Job de pronto, en un éxtasis, de pronto lo tomó el poder de Dios y habló como por dirección divina. Y Job, un hombre común como cualquiera de nosotros, en un momento dado exclamó lo que seguramente está por ahí reteniéndose en muchos corazones. ¿Cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Aquí tenemos algo muy especial. Lo primero que vimos en la primera parte es la posición del hombre descendiente de Adán y Eva antes de tener un encuentro con Cristo. Piense en esto y recuerde esto. Yo no le estoy hablando de la Iglesia Católica, yo no le estoy hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, yo no le estoy hablando de la Iglesia Luterana, no le estoy hablando de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, no le estoy hablando de la Iglesia del Cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco. Le estoy hablando de la palabra de Dios, que Dios, Él dice no hay uno justo, y nos lo manda decir por medio del rey Salomón, por medio de Job, por medio del apóstol Pablo y por medio del apóstol Juan. Y Dios dice no hay ni uno justo. Desde que nacieron de Adán y Eva todos se inclinan al mal.
todos se inclinan al pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces salta Job y hace esta pregunta que debe resonar en todos los corazones. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ahí está la pregunta. Y esta pregunta encuentra eco en la Sagrada Escritura, en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ahora le voy a decir por qué. En el deseo del hombre de querer justificarse delante de Dios, que eso aparece desde el principio, después que el hombre pecó. Le voy a dar una explicación. ¿Se recuerda usted lo que dice la palabra de Dios que sucedió en el jardín del Edén? La Biblia dice que Satanás, tomando lugar en la serpiente, habló con Eva y empezó a hablar con Eva y le dijo: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto? Eso es lo que dijo Satanás a Eva. La cuestionó, le preguntó y le dijo: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto? Y Eva le dice: no, Él nos dijo que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo: ¿saben qué? Dios está celoso. Dios no quiere que sean como Él. Entonces Eva comió del árbol que Dios había dicho que no comieran. Y ahí ellos descubrieron que habían cometido el error más grande de su vida. No solamente para ellos vendría la consecuencia, sino para toda su descendencia. El asunto es que inmediatamente que se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios, hubo una transformación en ellos, al grado de que inmediatamente pensaron que en cualquier momento Dios se iba a manifestar, porque Dios se manifestaba en el huerto de Edén y hablaba con ellos. Entonces ellos, pensando que Dios era alguien semejante a ellos, que podía en ese momento no estarlos viendo cuando Dios estaba pendiente de todo, pero ellos, dice la Biblia, que se escondieron. Y Dios, queriéndoles seguir el juego para poder llevarles el mensaje, empieza a oír el hombre la voz de Dios por ahí: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán no contestaba. Y de pronto Adán dice: aquí estoy. Y Dios, todavía siguiéndole el juego: ¿dónde estás, Adán? Acá estoy. No te veo, Adán, es que estoy escondido. Fíjese bien, ahí está el punto. La Biblia dice que cuando Dios se enfrenta con Adán, Adán y Eva estaban cubiertos ya su cuerpo, porque antes estaban desnudos, y la Biblia dice que no se avergonzaban. Lo que es la inocencia, lo que es ese estado de perfección en que habían sido creados. El asunto es que ellos, en cuanto desobedecieron a Dios, les entró la malicia y se dieron cuenta que estaban desnudos. Inmediatamente buscaron cubrirse y cortaron hojas de higuera y se cubrieron su intimidad. El asunto es que cuando Dios los vio que estaban cubiertos con hojas de árbol, la Biblia dice que Dios les cubrió de pieles. Ahora, este es el asunto. ¿Cómo es que Dios les cubrió de pieles? Seguramente que Dios tuvo que llevar a cabo un sacrificio. Por supuesto, no piense usted que Dios trajo un cuchillo y fue y trajo un animal y lo empezó a destazar ahí, ¿verdad? Porque Dios puede hacer cualquier cosa. Pudo empezar a desarrollarse un asesinato de un animal, o sea, matar un animal y empezar a quitarle la piel al animal ya muerto, y de esa piel es que Dios les dijo que los iba a cubrir, y los cubrió con pieles de animal. El asunto no son ni las hojas de higuera ni la piel del animal,
sino mostrarles Dios que por medio de un sacrificio un día ellos podrían acercarse a Dios, estar en su presencia. Por eso aquí vemos al hombre y a la mujer tratando de cubrirse con lo que ellos pensaron que podrían cubrirse. Ahora, ¿a dónde voy en este momento? ¿Sabe a dónde voy? A que empezamos leyendo primeramente acerca de la posición del hombre antes de creer en Cristo, que es una posición alejados de Dios, en estado de condenación, que solamente tiende a estar haciendo el mal. Y luego escuchamos el clamor de Job. Entonces, ¿cómo se va a justificar el hombre? ¿Quién hará limpio al que nace de una mujer? Y el hombre mismo busca, fíjese bien, el hombre mismo busca, es decir, se le adelanta a Dios. El hombre, en lugar de pedir a Dios la revelación, empieza a implementar lo que considera que es lo que a Dios le puede agradar. Y aquí tenemos algo muy especial. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, comenzó a darles leyes. Y cuando Dios comenzó a darles leyes, entonces el hombre pensó que la única manera de agradar a Dios era cumpliendo completa y perfectamente con la ley de Dios, con lo que Dios había dicho. Ahora es muy importante que nosotros nos demos cuenta aquí, porque el hombre trató de obedecer la ley de Dios para poder agradar a Dios y ser justificado delante de Dios. Y cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra ley, vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, al capítulo 2 y versículo 16. Fíjese bien, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí hay algo muy importante. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, había muchos israelitas que creían que estaban guardando la ley y creían que por ese medio ellos se salvarían. Ciertamente en el Antiguo Testamento Dios dijo: si alguno puede guardar la ley en todas sus áreas, vivirá por haber guardado la ley. Ya vamos a ver más adelante que el hombre no podía guardar la ley. ¿Por qué no podía guardar la ley el hombre? Precisamente porque traía una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa le impedía al hombre cumplir al 100% con las demandas justas de Dios. Entonces, cuando viene Cristo, se encuentra al pueblo de Israel que había recibido la ley de Dios. Y ellos creían que si buscaban guardar la ley, ellos podían ser salvos. Pero, hermanos, lo vamos a ver en la Biblia. El Señor Jesús estaba ahí y les estaba llamando la atención a los que según creían guardar la ley. En una ocasión, el Señor y sus discípulos tuvieron hambre y en los campos había trigo y dijeron: no hay alimentos, pero hay trigo que ya está maduro, pues comamos trigo. Y entraron a un terreno que estaba sembrado con trigo y empezaron a cortar espigas y a comer el trigo para calmar el hambre. No estaban robando, porque estaba establecido en la misma ley de Dios que si pasabas donde había fruta o había
semillas y tenías hambre, tenías necesidad, podías cortar lo que tú quisieras y alcanzaras a comer. Eso no era pecado. Entra el Señor y los discípulos y comen de aquel trigo, y como siempre andaban los fariseos y los escribas persiguiendo al Señor para poder atacarlo en cualquier momento, ellos dijeron: no es lícito trabajar en día de reposo. Ellos estaban tratando de hacer cumplir la ley, pero el Señor les dijo: si ustedes conocieran lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no estarían condenando a estos inocentes que lo único que están haciendo es calmando su hambre. Entonces ahí podemos ver que ellos, tratando de guardar la ley, no tenían amor en sus corazones. Entonces, mi hermano, mi hermana, entramos a este punto donde mucha gente piensa que puede ser justo delante de Dios por otros medios. Y en este caso, el pueblo de Israel pensó que guardando la ley, es decir, por lo que estaba establecido ahí en la ley, cumpliendo aquello que se le estaba ordenando, entonces ellos podían ser justos delante de Dios. Recuerde la pregunta de Job. Recuerde el clamor de Job. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y los israelitas, como eran los que recibieron la ley de Dios, dijeron: guardando la ley. Yo he preguntado a muchas personas religiosas, porque me han atacado alguna vez con bastante fuerza y me han echado en cara que por qué me salí yo de la religión que tenía. Y me han dicho: tú dejaste el verdadero fundamento. Y yo les he hecho esta pregunta y casi en su totalidad me han dado la misma respuesta. Yo les he preguntado: ¿qué es lo que tu iglesia te enseña que hagas para ser salvo? Y me han dicho que guarde los 10 mandamientos. Y yo les he dicho: y jamás vas a poder guardar los 10 mandamientos en el estado en que estás. Fíjese bien lo que le digo: en el estado de condenación, en el estado de descendientes de Adán y Eva, antes que le entreguen su vida a Cristo Jesús. Entonces, aquí hay algo muy especial. Nadie puede decir: soy salvo por guardar la ley, porque ese fue otro engaño que tuvo el pueblo de Israel, que aún se puso en contra de Cristo, porque ellos creían que guardaban la ley y agradaban a Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no es justificado, no se puede presentar delante de Dios por hacer algo, fíjese bien, por capacidad propia, por hacer algo que él puede hacer, no puede presentarse justo delante de Dios. La única forma de ser justificados delante de Dios es por lo que Cristo Jesús llevó a cabo. Cristo Jesús llevó a cabo lo que se tenía que llevar a cabo, el sacrificio en nuestro favor. En otras palabras, el Señor tomaba lo que caía sobre el hombre, el Señor Jesús pasaba y sacaba la maldición de enfrente. Haga de cuenta, nosotros habíamos cometido un pecado, una maldad, una injusticia, y aquello estaba anotado, aquello estaba grabado. Entonces viene Cristo y sobre él se descarga, fíjese bien, lo que se tenía que descargar por el pecado cometido. Por eso es que Cristo tomó nuestro lugar. Un día de estos vamos a hablar acerca de eso porque tiene muchos detalles muy importantes. Pero el Señor Jesús
vino y tomó nuestro lugar y sobre él se hizo justicia. De manera que entonces cuando nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, ahí nosotros nos apropiamos de la justificación de él y nos presentamos delante de Dios unidos a Cristo, y Dios ya no te ve a ti, Dios ya no me ve a mí, Dios ve a Cristo en nosotros, y entonces dice, aquí no ha pasado nada, aquí ya no hay cuentas que cobrar. Adelante, pasas, pero pasas unido a Cristo. Eso es algo muy especial. En ocasiones les he contado yo algo a mis hermanos en la iglesia y les digo que hace muchísimos años en México andaban compañías de personas por todos lados que llevaban proyectores de cine y pasaban películas en los pueblos. Llegaban a un pueblo durante la mañana, escogían una casa que tuviera un patio muy grande en la parte de atrás para que la gente entrara por el frente, le daban una ayuda a la gente ahí y anunciaban que se iba a pasar la película ahí. Pero era muy difícil en ese tiempo, nosotros pues no podíamos pagar boletos, y yo me acuerdo que mi madre, mis tías y pues las que podían ahí, nos cargaban a los adolescentes aún, no niños, sino ya adolescentes, nos cargaban y entraban con el niño cargado. Pues ahí ellas pagaban su boleto, pero nos llevaban a nosotros ahí. Entonces acá sucede algo parecido. Cristo Jesús paga por nosotros y pasa, pero como nosotros lo recibimos a él, nos unimos con Cristo y entonces pasamos delante de Dios, y lo que Dios ve es la justicia de Cristo y pasamos. Ese es otro tema, porque de ahí en adelante no podemos nosotros separarnos de Cristo Jesús. Esa es la nueva vida del creyente. Es una maravilla aprender de eso. Pero estamos en este punto aquí, donde dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 versículo 16. Tu posición delante de Dios, donde quieras justificarte haciendo algo, no te sirve. Entonces el pueblo de Israel, como le digo, siempre el hombre tratando de ayudarle a Dios, tratando de ver qué es lo que conviene y no dándole lugar a Dios, el pueblo israelita pensó que si guardaban la ley, ellos iban a agradar a Dios. Ahora, de antemano le digo, porque a poco no me queda el tiempo suficiente para leerle la Escritura, pero Dios no dio la ley para que fuera medio de salvación a los hombres. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos leyendo en Gálatas capítulo 2, versículo 16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, algo que el hombre hace para poder agradar a Dios. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos que sea fruto de lo que nosotros hacemos podrá agradar a Dios y que Dios nos justifique por lo que hacemos. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí de pronto vamos a aparecer como que la ley fuera un ogro para nosotros, como si la ley fuera un verdugo para nosotros. Y ahí es donde muchos también tuercen la palabra de Dios y van en contra de la misma ley de Dios. Mire lo que dice aquí. Ahora, ya le leí lo que dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Usted me podría decir, hermano Rodríguez, entonces la ley no sirve para nada. Ah, no diga eso, porque la ley es una bendición gloriosa. La ley es algo muy especial de parte de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto y tiene una razón. Mire lo que dice acá en Gálatas 3:10 y 11. Gálatas 3:10 y 11.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú te quieres cubrir haciendo las obras de la ley, dice, te quedas bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Entonces aquí da una opción la palabra de Dios. Si te quieres salvar por medio de la ley, perfecto. Cumple todo, exactamente todo lo que dice la ley y podrás salvarte. Pero el único que pudo cumplir todo lo que dice la ley fue Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque Él no tenía la naturaleza pecaminosa como tú y como yo. Porque Él no era hijo de José. ¿Te das cuenta? Él solamente fue concebido en el vientre de María para poder participar de esa naturaleza humana que era necesaria para el sacrificio. Entonces, por esa razón es que fue el único que pudo cumplir con la ley de Dios, nadie más. Y cumplió con la ley de Dios para poder traernos a nosotros a la presencia de Dios. Esto está glorioso. Dice así Gálatas capítulo 3 versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en el verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ahora, esta carta a los Gálatas es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Galacia. Un día de estos vamos a hablar acerca de eso, es otro tema maravilloso. La iglesia cristiana en Galacia había comenzado como debe de ser el verdadero cristianismo, pero de pronto comenzaron a llegar algunos de los judíos que se habían convertido a Cristo en Jerusalén y que querían mantener las enseñanzas de Moisés y las enseñanzas de Cristo, o sea, llevar las dos cosas al mismo tiempo. Y es donde el apóstol Pablo les escribe esta carta y les dice, no vuelvan a donde estaban. ¿Por qué? Dice, porque ustedes no van a poder cumplir con la ley. Ustedes no van a poder, y si ustedes quieren depender de la ley, van a estar bajo maldición. Porque tendrían que cumplir con todo y nadie ha podido cumplir con todo. Y como le digo, esto ya lo vamos a ver en otra ocasión, es algo especial. Porque esta carta se le está escribiendo a una iglesia cristiana, la iglesia cristiana de la ciudad de Galacia. Porque los hermanos ahora estaban volviendo al judaísmo, o más bien, no estaban volviendo al judaísmo porque ellos no eran israelitas, sino más bien estaban siendo llevados al judaísmo. Estaban siendo llevados a las prácticas de los judíos. En estos días hay organizaciones por ahí que, habiendo sido cristianos, se han vuelto a la práctica de los judíos o se han pasado a la práctica de los judíos. Y esto es lo que escribió el apóstol Pablo. Y dice aquí en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En otras palabras, quedamos claros aquí de que no se puede depender de algo que uno mismo haga para poder ser justificado delante de Dios. Entonces, todo esto es conveniente compartírselos a las personas que nos encontramos por ahí. Por supuesto, esto último es algo que no es necesario ponérselo a la gente cuando les hablamos de Cristo. Me refiero a lo que le hablé del pueblo de Israel, que quiso ampararse bajo la ley para poder
ser justificado delante de Dios. Pero podemos ponerle a la gente, fíjese bien, delante de ellos lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Que no hay uno justo delante de Él, que todos los hombres tendemos al mal cuando venimos de Adán y Eva y no hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, yo quisiera en estos momentos invitarle a leer algo muy especial y que pudiéramos cerrar aquí. Hay una escritura maravillosa que es Romanos capítulo 7 y vamos a leer del verso 1 hacia el versículo 6. Y dice así la palabra de Dios. Ponga mucha atención aquí. Aquí es donde nosotros hacemos el movimiento de estar en la posición de condenación, de destituidos de la gloria de Dios, a la posición de ser justificados delante de Dios. Miren lo que dice aquí. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Antes de empezar a leer Romanos capítulo 7, versículo 1, hay un letrero en letras negras en mi Biblia y dice, analogía tomada del matrimonio. ¿Qué quiere decir con esto? Yo quiero decirles, hermanos, hay muchos hermanos, enseñadores aún, que dicen, aquí el apóstol Pablo está dando una enseñanza en contra del divorcio. Y no es así. El apóstol Pablo no está dando una enseñanza relacionada con el divorcio. El apóstol Pablo está dando una enseñanza relacionada con nuestra unión con Cristo, muy lejos de ser lo que aparenta ser. En otras palabras, aunque dé ejemplos del matrimonio, la finalidad del mensaje no es el matrimonio, sino la finalidad del mensaje es nuestra unión con Cristo. Por eso a veces confundimos los términos, por eso a veces cometemos errores los predicadores de la palabra de Dios, porque por querer justificar algún tema que tomamos todo lo que tenga cierta afinidad con lo que estamos predicando o con el tema que estamos predicando. Pero mire lo que dice aquí Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Es una de las enseñanzas más maravillosas que puede haber. Dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos? Oiga, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y dice en el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriese, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, como le digo, ahí se está tomando la analogía del matrimonio, se está tomando el ejemplo del matrimonio para poder mostrarnos nuestra unión con Cristo Jesús. En otras palabras, lo que nos está mostrando es que nosotros desde que nacemos en este mundo estamos unidos a la ley. Es decir, nosotros estamos sometidos a la ley de Dios. Por ejemplo, Dios dijo, no matarás, ¿verdad? Entonces, estamos unidos a la ley. La ley dice, no mates, pero el hombre mata. La ley dice, no adulteres, pero el hombre adultera. La ley dice, no levantes un falso testimonio, y el hombre levanta un falso testimonio. Ahora, no se puede librar el hombre de la ley. Ahí está la ley todo el tiempo. Fíjese bien, descubriéndole lo que está haciendo en contra de Dios. Entonces es como un marido
que constantemente le está diciendo a la mujer, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que arreglar aquí, tienes que arreglar allá. Así, un marido que está sobre la mujer y todo lo que le dice es verdad, tiene que hacerlo. Pero la mujer que venimos siendo nosotros en ese caso, el hombre, quisiera casarse con alguien por ahí que anda rondando su casa, y ese alguien es Cristo. Ahora, el hombre no puede unirse con ese nuevo pretendiente porque está unido con la ley. Ahora, dice, si su marido muriere, puede ser libre y casarse con aquel, pero el marido, que es la ley, no muere, porque lo que Dios hizo al dar la ley es algo bueno. El propósito de Dios al dar la ley es perfecto, es santo, es bueno. Entonces no puede desaparecer la ley. Y entonces, si el hombre que viene siendo en este caso la mujer de este matrimonio, el hombre, vamos a decir, está casado con la ley lo gobierna, la ley lo controla, la ley es dueña de él. Y decimos nosotros, bueno, y si la ley muere, me quedo libre. Pero la ley no puede morir, porque es algo justo delante de Dios, y eso no puede desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí anda Cristo rondándonos, y quisiéramos casarnos con Él. ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué es lo que hacemos? Creemos que Cristo murió y resucitó por nosotros. Cuando nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, fíjese bien, ahí nosotros nos estamos declarando muertos con Cristo. Y a un muerto no se le puede hacer que cumpla con un documento. Si nosotros nos declaramos muertos con Cristo, siendo nosotros la mujer de ese marido que es la ley, entonces la ley pierde a su mujer. ¿Por qué? Porque su mujer murió al unirse con Cristo. Se unió con Cristo y cayó muerta delante de Él. Y dice, ya perdí a mi mujer, se me murió. Pero como Cristo también resucitó, entonces cuando nosotros nos declaramos unidos con Cristo, no solamente nos declaramos unidos en su muerte, sino también en su resurrección. Entonces la fe en Cristo nos hace pasar de un marido al otro. Un momento antes éramos esposa de la ley, un momento después aparecemos como esposa de Cristo. ¿Pero por qué? Porque nos declaramos unidos a Cristo y Cristo murió y resucitó. Por lo tanto, el entregarnos a Cristo que murió y resucitó nos hace pasar de estar como esposa de la ley a ser esposa de Cristo. Ahora, aquí está la gran diferencia, y esto lo podemos ver en otra ocasión, de que de ahí en adelante, desde que nos unimos a Cristo, entonces, si antes éramos adúlteros, ahora ya no podemos ser adúlteros. ¿Por qué? Porque antes la ley decía no adulterarás, pero en mí estaba una naturaleza pecaminosa que me llevaba a cometer el pecado, y entre más lo cometía, más me sentía mal, pero no podía evitarlo. Ahora se cumple lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, ahí mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ahora Dios sigue diciendo no adulterarás, pero ahora Cristo dice no te preocupes, a mí déjame vivir tu vida, y como yo no adultero, entonces si tú me dejas vivir tu vida, nunca tendrás problema con el adulterio. El Señor dice, Dios dice, no mates, y tú podías matar porque tenías el principio del mal en ti, pero ahora tienes al Espíritu Santo en ti, ahora me tienes a mí en ti. Entonces déjame vivir tu vida y yo no voy a matar.
porque yo no vine a matar, yo vine a dar vida. Entonces ya es la vida de Cristo Jesús la que se está viviendo a través de nosotros. Y de esa manera, poco a poco, nos vamos alejando del mal y vamos aprendiendo a vivir la vida que agrada a Dios. Y pudiéramos decir, poco a poco vamos cumpliendo la ley. Comenzamos a cumplir la ley porque ya no adulteramos, pero es Cristo en nosotros el que vive nuestra vida. Ahora ya no somos aquellas personas agresivas de antes, porque ahora Cristo con su tranquilidad vive nuestra vida. Entonces vamos ahí agradando a Dios a cada día. Ojalá que me entienda mi hermano, mi hermana, pero esto es algo maravilloso. Entonces, en pocas palabras, porque ya no me alcanzó el tiempo para poder desarrollar este tema más a fondo, ya vimos la primera posición, la posición del hombre delante de Dios. Fíjese bien, descendiente de Adán y Eva, antes de entregarle su vida a Cristo. Esa posición delante de Dios es una posición que es alejamiento de Dios, que va rumbo a la condenación eterna, una posición que si no hay un cambio, termina en la condenación eterna. Y la otra posición, que es que cerramos los ojos por la fe en Cristo, cerramos los ojos y morimos para la ley, pero abrimos nuestros ojos siendo esposa de Cristo Jesús. Ahí está la gran diferencia, la posición en el estado de condenación y la posición en el estado de salvación. Hermanos, como el tiempo se me va, la verdad quisiera yo mantenerme más horas aquí, pero el tiempo se me va. Pero dese una idea, ¿cuánto tenemos que aprender de la palabra de Dios? Dígame, ¿aprendió usted algo de la palabra de Dios con este estudio?